el trabajo online no es valioso. Me da la impresión de que no tiene que ver con edad, tiene que ver con desconocimiento. Hello. Today I want to talk about regular jobs and online jobs. This will be a very interesting topic. So, pay attention, practice your Spanish, and here we go. Trabajar online ha sido una gigante tarea para mí. Yo vengo de una tradición como país, como cultura, de que trabajar significa salir de la casa. Trabajar significa tomar el bus, tomar tu auto, llegar a la industria, tener un jefe, cumplir horarios, cumplir metas, etc. Es más, mi cultura y mi familia, mi país, tiene como un dicho, un refrán de que el trabajo dignifica a las personas. ¿Qué significa esto? Que tú tienes que trabajar para sentirte digno como ser humano, como hombre, como mujer. Trabajé mucho tiempo afuera de mi casa, largas jornadas laborales, con contratos que no me permitían ganar horas extras, porque son contratos de exclusiva confianza de la empresa. Era lo que hacía y era lo que había. Bueno, esta confianza no sé si fue tan buena al final del día. En otro video les contaré mi experiencia en empresas, les contaré si lo pasé bien o no pasé mal. Lo importante es determinar que una vez que pasé por ese mundo, empecé a buscar otros lugares. Trabajar como independiente, tener mi empresa, buscar mis cosas, buscar mis ganancias, pagar mis impuestos. Y para alguien de mi edad, los trabajos formales seguían siendo una gran fuente de inspiración. Los trabajos formales significaba generar tu empresa o generar tu independencia en función de de trabajos tradicionales también. Yo vengo de la ingeniería y la construcción, significaba que yo buscaba generar una empresa constructora, generar una empresa de ingeniería, generar una empresa satélite de la ingeniería, que era en el fondo trabajar para alguien más siempre. Bueno, por los azares de la vida, los caminos de la vida, encontré los trabajos online y significó adaptarme a grabar videos, significó adaptarme a estar frente a la cámara, significó adaptarme a los softwares, a aplicaciones, estar más tiempo en el teléfono. Algo que en mi generación era para los niños. Esto es una anécdota casi tragicómica. Yo vengo del tiempo donde las cartas se enviaban en papel. Significaba que en una empresa, cuando tú tenías que pedir una autorización importante, formal, y se la pedías al cliente, tenía que ser vía carta, vía papel. Significaba que la carta tenía que salir de aquí firmada con todas las firmas que correspondieran, ir al correo, certificarla, enviarla, esperar la respuesta. Y con esa respuesta podías hacer o podías realizar esta actividad crítica o este desarrollo importante del trabajo. Se hacían chistes en las reuniones en las que yo estaba, donde mis jefes en ese tiempo eran mucho mayores que yo, y los chistes eran: envíame un email, mándame un mensaje de texto. Esos eran los chistes que habían. Significaba que en ese tiempo no se miraba en serio el internet. Nosotros pensábamos aquí en Chile que el internet era algo así como el cable, que llega, suma, pero no produce cambios gigantescos como lo que ha producido la internet. La internet en todo el mundo, creo yo, hace que hoy nosotros hagamos todo en función de la internet. Correos, aplicaciones, software. Las personas hoy se presentan como: hola, soy X, N, Z, tengo tantas visitas, tengo tantos likes y tengo tantas reproducciones y tengo tantos compartidos. En algunos momentos de mi vida significa como: ¿qué están hablando? Cuando lo converso con mis colegas, los que son más viejos que yo piensan igual. Estos niños que están todo el día con el teléfono y hablan solamente de softwares y aplicaciones, como que si fuera un peldaño más bajo. No lo es. No lo es. Lo digo yo con experiencia porque
he trabajado online desde hace un tiempo respetable y digo que trabajar online tiene muchas dificultades que no tienes trabajando en persona. Si bien tú sales del trabajo, estando allá, vuelves a la casa y si es que puedes te desconectas, cuando trabajas online, desconectarse es casi imposible. No lo estoy diciendo como un problema, ¿eh? Estoy diciéndolo como que es diferente. Los trabajos online y los trabajos tradicionales tienen distintas dificultades. Una de ellas es la que nombré recién, que uno tiene que salir de la casa y cuando trabajas online estás todo el día conectado a tu trabajo. Otra dificultad, otra diferencia que tienen es que el trabajo online no es valioso. Me da la impresión de que no tiene que ver con edad, tiene que ver con desconocimiento. Entonces voy a recapitular. ¿Sí? Otra diferencia que tienen es el desconocimiento. Las personas que desconocen lo que es trabajar online tienden a decir comentarios como esto: búscate un trabajo, manda un currículum, trabaja en una empresa, como si la única forma de generar dinero fuera trabajar para una empresa. Si bien uno puede generar su empresa y trabajar afuera de la casa también, el trabajar online, que para mí es maravilloso, tiene muchos beneficios. Y tiene el mismo valor que trabajar en un trabajo tradicional. Una de las diferencias, y creo la más importante, es que cuando trabajas online puedes trabajar con personas de distintas partes del mundo. Antes también lo hacía, cuando trabajaba en empresas yo me conectaba con personas de otros países y conversábamos y nos daban instrucciones, o nos pedían informes de lo que estaba ocurriendo aquí en Chile. Sí, pero ese es un trabajo que tiene comunicación con otros países. Cuando tú trabajas online, estudiantes o clientes en otros países, tienes que estar conectado todo el tiempo porque tienes que ver sus reportes, tienes que ver su avance. Incluso preparadores físicos que estando aquí en Chile tienen conexión, una videollamada con su estudiante en Texas, en Reino Unido o donde sea, y están guiando la sesión en todo momento. Me da la impresión de que el trabajar online, más allá de la adaptación que requiere que tú manejes algunos software, que requiere que tú estés conectado a todo momento, requiere un cambio de switch importante y es cultural, al menos en Chile. Que sea cultural significa que no porque trabajes todo el día en tu casa, en tu computador, no estás trabajando, el dinero es el mismo, incluso te diría que más. Tiene dificultades como entender cómo funcionan los algoritmos, tiene dificultades como hablar otro idioma quizás, o tiene dificultades como perder el miedo de hablar ante la cámara y cometer errores, aprender a editar videos también. Sí, tiene ese tipo de dificultades, pero en mi opinión el trabajar online, como dije, tiene tanto valor como trabajar en una empresa, en persona, físicamente en algún lugar. El match que hacen estos dos tipos de trabajos es que los dos generan dinero. Y en los países de Centroamérica se dice, cuando trabajas online, empiezas a ganar en dólares. Es cierto, empiezas a ganar en dólares o en la moneda del país que te estén pagando. Y tienes que también tener cuentas virtuales y generar conexiones profundas, pero sin ver a las personas. Esas conexiones profundas tienen otro tipo de valor, tienen más profundidad, en mi opinión. Cuando tú ves a alguien, como que tus emociones pueden decirte cosas. No, no confíes en él porque como que la piel me dice, la guata me dice que no. Pero cuando estás online hay cosas que no puedes ver y tienes que tener experiencia para saber, esta persona me quiere estafar, no, esta es buena persona, no, ten cuidado. Mi experiencia trabajando online es súper enriquecedora. Ha sido un largo aprendizaje, ha sido un largo camino, ha sido mirar muchos videos. A mí me gusta leer y he dejado mucho de leer por estar viendo videos. He preguntado esto antes, ¿qué es mejor, ver el video o leer el libro sobre el mismo tópico? Hoy sigo pensando que leer es mejor. Activa mucho más tu cerebro, tiene mucho más valor. Tu imaginación, la imaginación que tenían los niños cuando se imaginaban hasta los dolores,
Es increíble, sí. Sigo pensando que el leer el libro tiene más valor, incluso el leer el libro en papel. No obstante, mi trabajo requiere que yo vea muchos videos. Y a veces incluso yo veo videos sin sonido. Significa que estoy mirando otras cosas. O a veces solamente veo los colores de los videos, los fondos. La información es importante en un video, pero si ustedes ponen atención en el mensaje subliminal que está dando un creador de contenidos hoy, es un buen micrófono, una buena iluminación, un buen fondo, una constancia en el fondo también. Bueno, todas esas cosas que no todos las ven conscientemente son importantes cuando trabajas online. Como resumen de este video, el trabajar online, que significa tener tu negocio online, tener clientes online y estar todo el día conectado, o trabajar de forma tradicional, que puede ser que también trabajes desde tu casa, pero me refiero tradicional es trabajar para una empresa, trabajar para un jefe, control de horarios, etcétera. Tiene diferencias y tiene coincidencias. Si hubiese aprendido esto antes, lo hubiese hecho mucho tiempo atrás. Te estoy hablando desde el corazón. En mi recuerdo emocional de trabajar en empresas, la suma y resta nos deja un resultado positivo. Si bien el dinero fue alto y los cargos a los que llegué también fueron altos, la marca emocional que quedó en mí no fue alta, fue bien baja y fue bien desgastante. Si hubiese conocido lo que conozco hoy para trabajar online, página web, canal de YouTube, mejores presentaciones, mejor iluminación, si hubiese sabido eso antes, lo hubiese hecho antes. Para mí trabajar online es trabajar en la internet, trabajar con personas a través de la pantalla, estar conectado la mayor parte del tiempo, es algo que no tiene valor. Yo encuentro que es maravilloso y me encanta poder enseñar a través de la pantalla, desarrollar mejor en mis videos, desarrollar mejor mi edición de videos. En mi opinión personal, el trabajar online con mi emprendimiento es lejos mejor que trabajar para una empresa. ¿Qué opinas tú? Déjamelo en la caja de comentarios. Cuéntame cómo ha sido tu experiencia. ¿Recomiendas trabajar tradicional o recomiendas trabajar online? ¿Quieres tú trabajar online? Son preguntas que te dejo. Respóndeme en la caja de comentarios. Cuéntame qué crees tú que sería interesante para el siguiente video. Y nos vemos pronto. Adiós.